Falta de mérito para Canigia, y esto tiene que ver con la causa y la denuncia de Mariana Nanis por violación. Y recuerden que nosotros habíamos dicho que algo de esto podía pasar porque Mariana Nanis, que denunció que la había violado aún dentro del matrimonio hace varios años, no se había presentado en su momento a que hicieran una pericia, con lo cual era su relato contra el relato de Canigia, que por supuesto negaba todo. Y ahora el juez dice falta de mérito. ¿Qué quiere decir esto? Es, por ahora no hay suficientes elementos para seguir adelante con la investigación. Martín, ¿qué más se sabe? Exactamente, y el reto que le hace el juez Pablo Ormaechea al fiscal Carlos Velarde es realmente para destacar, porque no siempre aparece en este tipo de fallos. El juez le dice al fiscal, póngase a trabajar, empiece a generar algún tipo de medida de prueba, porque con lo que hay hasta el momento, lejos está de alcanzarme. Es más, hasta inclusive ataca de alguna manera el juez el relato de Mariana Nanis. Dice, Mariana Nanis me cuenta una cosa y usted, señor fiscal, en la acusación dice una completamente diferente. Necesito más pruebas, y le solicita al fiscal que tome algunas declaraciones testimoniales que van a levantar mucha polémica, entre ellas las de los propios hijos de los Canigia, Bueno, los tres. Atención, porque quienes ocuparon un lugar importante en todo esto también fueron las amigas de Mariana Nanis, que de alguna manera con su testimonio apoyaban este abuso y esta violación, Pablo, pero la defensa de Claudio Paul Canigia va contra ellas. Así es, porque el doctor Burlando ya lo había anticipado cuando escuchó y cuando vio que en la causa estaban estas declaraciones y que no tenían nada que ver con lo que decía Claudio Paul Canigia, pedir que sean detenidas. Y esto que solicitó y que el fiscal va a correr, digamos, con respecto a este pedido en sí, que en lo cual, según la parte de Claudio Paul Canigia, tiene elementos para que esto suceda, también se aplicaría a Mariana Nanis, ¿no? Porque obviamente en su relato dicen que es totalmente distinto a lo que dice Claudio Paul Canigia. Ahora, es muy interesante que la justicia va a querer la declaración de los tres hijos. Quieren escuchar a sus tres hijos, porque siempre son dos los más Porque atención, conocidos. no es que está diciendo que Canigia sea inocente, dice, hasta acá no puedo hacer ni acusarlo ni decir que es inocente. Por eso se llama falta de mérito. Dice, bueno, sigan investigando, porque con esto no alcanza. Y nosotros siempre hemos contado que los hijos de Claudio Paul tienen tres posiciones totalmente distintas. Tenemos por un lado el hijo que se mantiene totalmente alejado de los medios, que vive en Europa. Que es artista. Axel, que es artista. Alex es el que no se mantiene para nada alejado de los medios. Y que está enfrentado con su papá, ¿no? Porque él en una oportunidad hasta contó que acompañó a su mamá a hacer una denuncia en España, donde ella había sido golpeada y él fue testigo de haberle visto a su mamá con esos moretones. Bueno, los tres han sido llamados, ¿no?, a declarar también por parte de la Fiscalía, y se mantienen en esta posición tan distinta que hasta lo hace pararse frente, digamos, a sus padres de una manera totalmente distinta. Alex totalmente ni se habla con su papá. Bueno, lo que quiere saber la justicia es cómo era la convivencia en esa casa. Saber de boca de los tres. Ahora, ¿esto alcanza, Martín, volviendo a esta falta de méritos y a la falta de pruebas? ¿Alcanzaría con el testimonio de los menores, bueno, ya mayores, pero en su momento menores, contando si había algún episodio de violencia? No, de hecho el juez dice, esto no alcanza. Inclusive si declara a los hijos, sigue sin alcanzar. Por eso dice el juez, es importante que declare a los hijos, pero que se complemente también con otras medidas de prueba. Por ejemplo, la citación a testimonial de tres personas muy reconocidas del ambiente del fútbol, que son Daniel Angelici, Jorge Burruchaga y Claudio Chiquitapia. ¿Y por qué el juez dice, vengan a declarar ustedes tres? Porque en el relato de Mariana Nanis y en el relato también de las amigas, cuentan que en la noche del supuesto abuso, antes de ir al casamiento en el hipódromo, Claudio Paul Canigia había estado en el cumpleaños de Daniel Angelici. Entonces el juez dice, bueno, fiscal, llámelos a estos tres personajes que estuvieron en esa fiesta, porque el propio Canigia los menciona en su indagatoria a Burruchaga, a Angelici y a Tapia, y el juez le dice, llámelos a testimonial y pregúntenle si efectivamente lo vieron drogado, borracho, agresivo, como dicen las amigas de Mariana Nanis. Claro, Martín, y te agrego algo. Es extraño ese llamado, ¿no? Porque, digamos, en el caso de que lo hayan visto o no, ¿qué tiene que ver con lo que después Canigia hizo puertas adentro de la casa? Porque configura la credibilidad del testimonio de Nanis. Mismo, la credibilidad no solo de Nanis, sino también de las amigas, porque Nanis y las amigas coinciden en decir,
vino borracho, drogado y violento. Entonces el juez dice, llame a estas 3 personas y pregúntele si efectivamente estaban así. ¿Qué van a decir los 3? No me acuerdo, van a decir. Fue en el 2018 que me voy a acordar cómo estaba. Es difícil que uno diga, sí, yo me acuerdo, aparte con los códigos del fútbol, es difícil que uno diga, sí, yo me acuerdo que estaba borracho, pero igualmente el juez se lo pide. Pero también recordemos que en su declaración, Claudio Pol dice que al escuchar y al ver algunos relatos o testimonios que había hecho Mariana Nani sobre lo que había pasado y escuchar también algunos testigos, él dice, confunde totalmente las fechas. No hay, digamos, un correlato en lo que sucedió esa noche y la fecha que después también dan. Por eso también es importante tener más testimonios y testigos sobre lo que pasó realmente el día que Mariana Nani lo termina denunciando a Claudio Pol. Ella tiene pocos elementos para probarlo. Tiene algunas fotos de moretones, tampoco implican porque en su momento no hizo la denuncia. Lo decíamos el otro día, es muy difícil que esto, además de ser una denuncia mediática, tenga su vía en la justicia, porque hay pocos elementos. Muy pocos elementos, porque si ella en aquel momento se hubiera presentado al otro día ante un fiscal, el fiscal le hubiera llamado un médico legista, constataba las lesiones y jaque mate. Claro, ahí empezaba otro partido, pero pasaron ¿cuánto? 3, 4 años. 4 años. Inclusive el juez dice, bueno, consigan las grabaciones. Le dice al fiscal, que lo reta permanentemente, le dice, póngase a trabajar, señor fiscal. Consigan las grabaciones y las apariciones públicas de Mariana Nanis en ese mes de mayo del año 2018 donde usted ubica el abuso sexual. Por ejemplo, la nota que dio con Susana Jiménez, porque queremos ver si en esas apariciones públicas que hace Mariana Nanis, en algún momento se ven los golpes, las agresiones y los moretones que ella denuncia que recibió permanentemente durante todo el año 2018 y principio del 2019. Pero el teléfono te da una fecha de cuándo fue sacada una foto. Sí, lo que pide el juez son las apariciones públicas. Sí. Por ejemplo, si Mariana Nanis fue a un evento y se sacó fotos, que el fiscal revise si en esas fotos que se sacó Mariana Nanis en los eventos públicos o en una entrevista en un programa de televisión o lo que sea, se ven los moretones, más allá de las fotos que tiene Nanis pero de ella en misma. el 2018 tampoco es que Mariana Nanis tenía una vida pública como en sus mayores momentos de exposición. Lo que digo es, si el hecho ocurrió, qué difícil para ella, que no se animó, por esto que decimos siempre, uno denuncia cuando puede, qué difícil para ella, porque ahora no tiene manera de probarlo. Claro, Sole, bueno, en eso hace hincapié el juez, corregime Martín si no me equivoco, donde dice el juez, los dichos que dicen no están avalados, digamos, por nada de lo que se aportó, ¿no? Los dichos que no concuerdan con algunos, no hay prueba y no concuerdan con el mismo relato, no aportó ella más datos con respecto a cuándo ocurrió, el horario, algunas situaciones precisas que necesitan para llevar adelante esta Y investigación. lo de las fechas es importante. ¿Por qué? Y ahí es donde hace hincapié la defensa de Fernando Burlando, que ese argumento es tomado por el juez. Mariana Nanis dice en su declaración, fue un día que abusó sexualmente de mí. Y ella hace un relato del abuso sexual, de lo que pasó, y las amigas de Mariana Nanis cuentan otro día diferente, que es el día del casamiento, el día del cumpleaños de Angelici y el día del no hipódromo de coinciden. Palermo. No coinciden. No coincide lo que dice Mariana Nanis con lo que dicen las amigas. Mariana Nanis dice, abusó sexualmente de mí. Y las amigas dicen, sí, yo recuerdo que ese abuso sexual fue el 5 de mayo del 2018. Pero porque cuando dicen salí que del se los hipódromo. contó al otro día. Claro, pero Mariana Nanis dice que después del abuso sexual habló con un amigo y se lo contó solo un amigo. Y las amigas dicen, sí, cuando terminó el abuso sexual nos lo contó a nosotros. Entonces el juez dice, momento, Sí, hay incoherencias en el hay una relato. diferencia entre lo que me cuenta la víctima y entre lo que me cuentan los testigos, que hablan de situaciones diferentes. O a lo ¿Cuál es la mejor, verdad? o a lo mejor esto también era una forma de vida que ellos tenían muy violenta, capaz existieron muchos episodios de maltrato físico y verbal, porque la amiga dice haber presenciado uno, él manejando absolutamente borracho. Pero bueno, no deja de ser algo muy difícil porque Sí, él sin también duda. tiene su postura de que esto es todo un armado de ella y que tiene un fin económico. Eso No, fue lo que dijo. que es una causa hecha para negociar en mejores condiciones la división de bienes del Exactamente. posdivorcio. Y su relato de Claudio Pol Canige también cuenta y da data de que dice, todo esto surge cuando empiezo a salir con mi actual pareja, ¿no? Donde ella empieza, Mariana, a hacer este tipo de declaraciones y mostrándose de esta manera tan enfrentada a Claudio Pol Canige.